En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el imperio diseñaste, con orden admirable, la triple jerarquía de los ángeles, tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sutileza para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, profesor, tiene la palabra entonces para dar comienzo a la segunda clase del curso de Historia de la Iglesia. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando bien, no es así? Sí, se escucha perfecto. Bien. Gracias por la atención. Y bueno, estamos desarrollando este breve curso de Historia de la Iglesia durante la Edad Media, ¿no? El año pasado habíamos visto en la Antigüedad, en esos primeros 4 siglos de la era cristiana, ahora estamos en estos 10 siglos, habíamos dicho que forman parte de la Edad Media, del siglo V al siglo XV. El miércoles pasado trabajamos la primera etapa de este periodo medieval. Tratamos aproximadamente el periodo del siglo V al siglo VIII. Habíamos visto cómo esa Edad Media, esa iglesia que se va empezando a producir esta cultura cristiana, esta civilización cristiana en torno a lo que había sido el viejo imperio romano, recibe toda la herencia de los siglos anteriores, ¿no? Del siglo IV, sobre todo de la época de Constantino, Teodosio, los concilios que empiezan a celebrarse. Y bueno, y se va desarrollando en estos siglos, esos 3 primeros siglos del medioevo, que habíamos mencionado que se caracterizaban por lo siguiente. Esa etapa había comenzado con una unidad mediterránea, herencia de la unidad del viejo imperio romano, pero al llegar al siglo VIII, esa unidad se ha fragmentado en 3 grandes espacios. Por un lado, en Occidente tenemos los reinos romanos germánicos, de los cuales el más importante había sido el de los francos, que habíamos hablado de los francos de tiempos de Clodoveo hasta Carlomagno, y Carlomagno que restaura la corona imperial en Occidente. Y por otro lado estaba el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, con su rico cristianismo griego oriental. En Occidente habíamos mencionado que había sido muy importante la institución cada vez más de los papas, sobre todo a partir de San Gregorio Magno, y los monjes, el monacato, que jugó un rol fundamental en el desarrollo de la cultura y la civilización cristiana occidental. Estos 2 mundos cristianos se ven agredidos por esta irrupción de esta fuerza nueva a partir del siglo VII y del VIII, que es el Islam, que arrebata territorios importantes a la antigua unidad mediterránea. Entonces llegamos a este siglo VIII con 3 espacios, 2 espacios cristianos, el occidente cristiano y el mundo bizantino, y este mundo islámico que ha arrebatado territorios muy importantes a la antigua civilización cristiana, por ejemplo el Egipto, todo el norte de África y hasta la misma península ibérica, donde se va a iniciar lo que se conoce como la Reconquista. Bien, hablemos un poquito entonces ahora del occidente cristiano a partir de este siglo VIII. Podemos reconocer ciertos espacios, nos habíamos referido a las Islas Británicas, el papel importante que habían jugado también los monjes irlandeses, la figura de San Patricio, luego la acción
de San Bonifacio, monje que venía de la zona de la Inglaterra y que tuvo un papel tan importante en cristianizar esa región al este del Rin, que era la Germania, ¿no? Que se cristianiza a partir sobre todo durante el siglo VIII, pero que a partir del siglo IX va a heredar la Germania, la corona imperial, y van a conformarse en esa región el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces tenemos las Islas Británicas, el Sacro Imperio Germánico, Francia, que se va consolidando como un reino, ¿no? Y de los tiempos de Carlomagno hacia el final del siglo X ya vamos a tener una dinastía nueva, que es la dinastía de los Capetos, establecida en Francia. Y en la zona de Italia tenemos la cabeza del mundo cristiano, en Roma, la capital del mundo cristiano, la Roma de los papas, de los pontífices. Eso es el occidente cristiano. Del otro lado, hacia el oriente, tenemos el imperio bizantino. Pues bien, vamos a hablar hoy en ese espacio, sobre todo en el espacio que corresponde a Occidente, aunque lo vamos a ir ampliando ese Occidente hacia Europa occidental, ¿qué pasa en los siglos 9, 10 y 11? Esta clase la vamos a dedicar a esa etapa, esa segunda etapa de la Edad Media. El siglo XI es un siglo bisagra, ya vamos a ver que es un siglo de grandes cambios y transformaciones. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver que a partir del siglo XI se va a dar lo que se conoce como la gran plenitud del medioevo, lo que nosotros muchas veces en nuestro imaginario asociamos a la Edad Media, a la Edad de los castillos, la Edad de los frailes. Tiene más que ver con esta etapa que se inicia en el siglo XI. Bien. Vamos a concentrarnos entonces en el periodo que va de los siglos 9 al 11. Yo les dejé, como la clase anterior, un material, ¿no? Un material guía, un esquema de clase, donde en el esquema y en la primera página también repetí el mapa, un mapa que nos muestra que este periodo de los siglos 9 y 10 es un periodo de invasiones de pueblos no cristianos. La Europa cristiana, la civilización cristiana, se ve asediada por tremendas invasiones, unas invasiones que vienen del norte, otras que vienen del este y otras que vienen del sur. Es la época del gran asedio de la Europa cristiana. Por el norte, si ustedes miran el mapa, es donde se encuentra la península escandinava, de ahí proceden los normandos, los hombres del norte, ¿no? Los que también conocemos como vikingos, que van a atacar las Islas Británicas, el norte de Francia, incluso que van a dar la vuelta por el Océano Atlántico, entrar por el estrecho de Gibraltar y atacar las mismas costas mediterráneas del sur de Europa, las zonas de, por ejemplo, lo que es el sur de Francia, la misma península itálica. Bien. Por el sur también se produce el ataque de los sarracenos, los musulmanes, esta irrupción tremenda que se comienza a dar a partir del siglo VI, VII, con la conversión de un montón de pueblos del Asia y del norte de África al Islam, y que entran en la misma Europa, cruzando el estrecho de Gibraltar, llegando incluso hasta regiones de la antigua Galia de Francia, donde fueron contenidos, y impulsados por Carlomagno más allá del río Ebro. Pero esa presencia sarracena va a ser permanente. Y también en las costas del Mediterráneo. El Mediterráneo va a empezar a estar controlado por estas fuerzas extrañas a la cristiandad. Y desde el este tenemos un pueblo que procede de las estepas del centro ruso, emparentado con los antiguos hunos, que son los magiares húngaros, que van a terminar ubicándose en la zona finalmente de lo que se conoce como la Hungría actualmente, ¿no? Pero eran pueblos que en su momento eran paganos y atacaron el corazón mismo de la Europa cristiana. Y otro pueblo, también ubicado al este, así como en la clase anterior habíamos mencionado los germanos que estaban al este del Rin, otro conjunto de pueblos muy importantes en Europa, más al este aún, al este de los ríos Weser, Vístula, que son los
eslavos, ¿no? Hay una gran comunidad de pueblos eslavos en Europa y que en estos primeros tiempos del medioevo, o en estos siglos, son pueblos invasores. Hay un mapa que ustedes tienen en la hoja número 2, que justamente muestra el corazón desde donde partían estos pueblos eslavos y cómo se van expandiendo hacia oeste, este de la zona en la que ellos estaban, y bueno, que representaron una verdadera amenaza para estos tiempos de la cristiandad. Por lo tanto, los siglos 9 y 10 son siglos en los que la cristiandad se ve asediada. Un asedio que va a tener, digamos, su final cuando estos pueblos se asienten en estos territorios, cuando estos pueblos terminen convirtiéndose al cristianismo y terminen pasando a ser, estoy hablando de los eslavos, los normandos también, un pilar muy importante dentro de la Europa cristiana. Esta conversión la vamos a tener más o menos ya lograda hacia alrededor del año 1000. O sea, cuando llegamos al primer milenio, tenemos una Europa, podemos decir, que está terminando de convertirse al cristianismo. Ya anteriormente, en el periodo anterior, vimos primero se convierte el Imperio Romano, luego los pueblos germanos, sobre todo los francos, la Germania, y lo que es la antigua Alemania, ¿no? Y ahora son los eslavos que entran y los normandos a formar parte de esta comunidad de pueblos cristianos. Por lo tanto, les decía, llegamos al año 1000 y tenemos un mundo cristiano unido, en una fe cristiana unida. Han surgido herejías a lo largo de los siglos, los concilios han definido las ortodoxias, de eso habíamos hablado algo el año pasado, y salvo pequeñas comunidades de nestorianos, monofisistas, que son las antiguas herejías que fueron surgiendo, por ahora tenemos una unidad en la ortodoxia católica, cristiana, de todos estos pueblos. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al año 1000, esta unidad, estos pueblos se han logrado convertir, pero avanzamos un poquito más allá del 1000 y se produce la primera gran división, el primer gran cisma, ¿no? El cisma de Oriente. O sea, habíamos hablado de dos realidades cristianas, la de Occidente, latina, y la de Oriente, griega. Bien, esos dos mundos van a terminar dividiéndose, separándose, y lo que era el antiguo imperio bizantino, el antiguo imperio romano de Oriente, con Constantinopla como capital, va a terminar separándose de Roma, donde estaba la figura o el pontífice, ¿no?, de la Iglesia, el patriarca de Occidente, como también se lo conocía, y varios factores históricos. Seguramente uno de los factores es la Iglesia de Oriente estaba mucho más ligada a la figura del emperador bizantino, era más, digamos, controlada por el emperador bizantino. Si bien ese problema después lo vamos a ver, lo vamos a mencionar también en Occidente, pero era una iglesia mucho más ligada al Estado imperial bizantino. Ese es uno de los motivos de la división, ¿no? La figura del emperador, por un lado en Oriente, y la figura del Papa en Occidente. Dos mundos culturales muy diferentes, el mundo latino para los occidentales, la cultura griega mucho más fuerte en Oriente, y una cuestión teológica que todavía subsiste, que sigue separando a católicos y ortodoxos, que es el tema del filioque, ¿no? En los primeros concilios de Nicea y Constantinopla se fue definiendo el dogma de la Trinidad, la relación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La lengua utilizada en aquellos concilios celebrados en Oriente era el griego, y cuando se empiezan a pasar estas definiciones al latín en Occidente, se implementa la expresión filioque para referirse a la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, mientras que para la Iglesia oriental se quedó con la expresión que él procede del Padre únicamente. Entonces ahí hay una pequeña diferencia o pequeña importante diferencia de tipo teológica. Bien, entonces estamos llegando al año 1000
1054 es el momento de la división, donde el patriarca de Constantinopla excomulga al Papa Romano, el Papa Romano excomulga al patriarca y se produce el cisma de Oriente. Cisma que todavía permanece, ¿no? Pero que en los años 60 del siglo XX, durante los tiempos del Concilio Vaticano II, Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, en ese momento creo que era Atenágoras, mutuamente se levantaron las excomunias buscando un acercamiento entre ambas iglesias. Bien. Entonces, más allá de esta división, en el mundo occidental decimos que se ha logrado la unidad cristiana. Se han convertido estos pueblos paganos, no los sarracenos, los musulmanes por supuesto, pero sí estos pueblos paganos que agredían al mundo cristiano. Una consecuencia histórico-política de esta agresión es que se va empezando a conformar lo que históricamente se conoce como el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Bueno, acá llevaría toda una biblioteca hablar o un gran manual de hablar del feudalismo. Digamos algunas cosas simples. Es que la Europa cristiana tuvo que defenderse, los jefes guerreros de cada región fueron los encargados de proteger cada poblado, cada aldea, y así como se va conformando una casta guerrera de nobles cristianos, una nobleza cristiana, que va a ser el fundamento luego de la nobleza que va a florecer después del siglo XI, ¿no? Los condes, duques, marqueses. O sea, en estos siglos, si bien tenemos emperador en Occidente, tenemos rey, pero es una autoridad muy limitada y en cada región, en cada lugar, la figura fuerte es el señor feudal, ¿no? Entonces va surgiendo un estamento que es el del clero, un estamento que es el de la nobleza que se va conformando en este tiempo, la nobleza cristiana, y lo que es el común, el tercer estamento, el campesinado, o luego de ahí también va a surgir la burguesía más adelante. O sea, comienza esta idea que viene en realidad de tiempos antiguos, ya estaba en los escritos de Platón, como de que la comunidad se va conformando a partir de tres grandes órdenes: el orden del clero dividido en clero secular y clero regular, los monjes, ¿no? La nobleza cristiana también con todas sus jerarquías, sus divisiones, y el campesinado. Bien, esto como consecuencia de todas esas invasiones. Pero lo más importante de todo lo que hemos dicho desde el punto de vista de la historia de la Iglesia es la conversión de importantes grupos de pueblos. Hemos mencionado el de los eslavos, por ejemplo. Yo les dejé en las páginas, a partir de la página 4, ya de la página 4, 3, 4, 5, 6, 7, una parte, un extracto de una carta encíclica de Juan Pablo II. Juan Pablo II, sabemos, era polaco, era de un pueblo eslavo, y él le dio mucha importancia a la conversión de los eslavos y consideraba que el grupo eslavo es un grupo muy importante dentro de lo que es la Europa cristiana, los pueblos eslavos. Piensen, por ejemplo, nosotros, en nuestro país, hemos recibido inmigración eslava importante de pueblos eslavos, polacos. Yo conozco, por ejemplo, muchos eslovenos que escaparon después de la Segunda Guerra por persecución del comunismo y que siguen manteniendo su identidad, incluso hasta la tercera generación conozco que siguen preservando, ¿no?, su identidad eslovena, que es raíz eslava, y su fidelidad a esa identidad cristiana que vienen trayendo desde estos tiempos. Bien, el Papa Juan Pablo II dedicó una encíclica a los evangelizadores de los pueblos eslavos, San Cirilo y San Metodio. La carta encíclica Slavorum Apostoli. Y es más, los Cirilo y Metodio son considerados patronos de Europa, junto con San Benito, por ejemplo. En la clase anterior habíamos hablado de San Benito como ese gran patriarca
a través de la orden benedictina y del monacato, que ha llevado adelante una labor tan importante en la cristianización de Europa. Ahora tenemos estas figuras de Cirilo y de Metodio. Algunas características. Cirilo y Metodio proceden de la zona oriental de la cristiandad, o sea, del mundo bizantino, el mundo que luego del año 1054 se separa. Pero Cirilo y Metodio, en este tiempo en el que ellos llevan adelante su labor evangelizadora, todavía está Europa, la Europa cristiana unida, no se ha provocado todavía esta división, por lo tanto está la unidad con Roma. Ambos hermanos, si bien tuvieron una vocación monástica, fueron impulsados al apostolado, a la labor evangelizadora entre los eslavos, y no solamente a la labor evangelizadora, misionera, sino que también fuimos grandes promotores de la cultura. Siempre la evangelización va de la mano de la cultura, ¿no? Para evangelizar hay que promover al ser humano, y para promover al ser humano hay que promover la cultura. Y si bien Cirilo y Metodio van a desarrollar toda una cultura cristiana y van a partir de los ritos bizantinos para gran parte de los pueblos eslavos. Hay pueblos eslavos, por ejemplo, los polacos, que van a terminar ligados a la liturgia romana, ¿no? Pero ellos, Cirilo y Metodio, se valieron de la lengua de los eslavos. Por eso gran parte de los ritos de estos pueblos eslavos conservaron aquella vieja lengua eslava, todavía hoy en sus ritos, en su culto, en su liturgia. En la página 6 hay un referido a la encíclica de Juan Pablo. Yo quería leer algunos textos, algunos párrafos que nos ilustran sobre esto que estamos hablando. Dicen: los hermanos de Salónica, Salónica era el lugar donde eran originarios estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, o Constantino y Metodio, como se llamaba en realidad Cirilo, ¿no? Eran herederos no solo de la fe, sino también de la cultura de la antigua Grecia, continuada por Bizancio. Todos saben la importancia que esta herencia tiene para toda la cultura europea, y directa o indirectamente para la cultura universal. O sea, está resaltando la importancia dentro de la formación de la identidad cultural europea de los pueblos eslavos. Terminaron jugando un rol muy importante en la historia europea. En la obra de evangelización que ellos, Cirilo y Metodio, llevaron a cabo como pioneros en los territorios habitados por los pueblos eslavos, está contenido al mismo tiempo un modelo de lo que hoy lleva el nombre de inculturación. Al encarnarse el Evangelio en la peculiar cultura de los pueblos que evangelizaban, los santos Cirilo y Metodio tuvieron un mérito particular en la formación y desarrollo de aquella misma cultura, o mejor, de muchas culturas. Es más, acá un paréntesis de lo que estoy leyendo, vieron que el alfabeto que se utiliza en los pueblos eslavos, por ejemplo también en Rusia, es parecido pero no es idéntico a nuestro alfabeto. Ahí tiene otros signos fonéticos, y ese alfabeto se atribuye a Cirilo, por eso se le llama alfabeto cirílico, ¿no? Que es el alfabeto que se creó para poder poner por escrito la lengua de estos pueblos eslavos. Dice Juan Pablo II: además, la traducción de los libros sagrados, realizada por Cirilo y Metodio, junto con sus discípulos, confirió capacidad y dignidad cultural a la lengua litúrgica paleoeslava, es lo que decía hoy, ¿no? Así como en Occidente tenemos el latín como nuestra lengua fundamental litúrgica, allí es el paleoeslavo, que vino a ser durante largos siglos no solo la lengua eclesiástica, sino también la oficial y literaria, e incluso la lengua común de las clases más cultas en la mayor parte de las naciones eslavas, y en concreto de todos los eslavos de rito oriental. Dicha lengua se usaba también en la iglesia de la Santa Cruz,
de Cracovia, en la que se habían establecido los benedictinos eslavos. Aquí se publicaron los primeros libros litúrgicos impresos en esta lengua. Hasta el día de hoy es esta la lengua usada en la liturgia bizantina de las iglesias orientales eslavas de rito constantinopolitano, tanto católicas como ortodoxas. Porque saben ustedes que en Oriente, en la iglesia oriental, ¿no? Juan Pablo II hablaba mucho de los dos pulmones de la cristiandad, el pulmón occidental con unas peculiaridades muy propias y toda la rica herencia del cristianismo oriental, de la Europa oriental. Si bien hay iglesias separadas, hay iglesias que permanecieron unidas o que en algún momento de la historia se volvieron a unir a Roma, pero conservando su peculiaridad del rito oriental. En el desarrollo histórico de los eslavos de rito oriental, dicha lengua tuvo un papel similar al de la lengua latina en Occidente. Además, ella se ha conservado durante largo tiempo y ha ejercido un influjo mucho más directo en la formación de las lenguas nativas literarias gracias a la estrecha relación de parentesco con ellas. Estos méritos en favor de la cultura de todos los pueblos y de todas las naciones eslavas hacen que la obra de evangelización realizada por los santos Cirilo y Metodio esté en cierto sentido constantemente presente en la historia y en la vida de estos pueblos y de estas naciones. Bien, dediqué un momentito entonces a los pueblos eslavos. Otro gran reino o con pueblo eslavo que se va a convertir al cristianismo alrededor del año 1000, sobre todo gracias a la acción de un gran monarca, es el pueblo que en ese momento llamaba la Rus de Kiev, de donde van a nacer, por ejemplo, hoy día son dos naciones enfrentadas lamentablemente, pero que es Rusia y Ucrania, ¿no? A pesar de las diferencias que han tenido y tienen históricamente, hay un origen común. Cuando todavía estaba unido el cristianismo, no se han separado el oriente del occidente, San Vladimir se convierte a la fe cristiana, deja el paganismo y se convierte a la fe cristiana. De ahí van a entrar toda esta comunidad de pueblos, también eslavos, por ejemplo, hablamos de Ucrania, y lo que fue el imperio ruso, que va a jugar un rol tan importante más adelante, si bien después la Rusia cristiana recibe toda la herencia del imperio bizantino, de Constantinopla, y por lo tanto de las iglesias ortodoxas. Luego ellos crean su propia iglesia ortodoxa en Moscú, y el imperio ruso se va a considerar, cuando caiga Constantinopla, el continuador del viejo imperio romano de Oriente, del viejo imperio bizantino. Por eso, bueno, el imperio ruso, que dura hasta la Primera Guerra Mundial, los emperadores se llaman el título de zar, ¿no? Viene de César, de emperador romano, y como considerado como los baluartes del cristianismo ortodoxo, así se consideraban. Pero volviendo a San Vladimir, decíamos que era de origen pagano. Se cuenta en su historia que él se convierte al cristianismo viendo que había tantos grupos religiosos en ese tiempo, ¿no? Viene del paganismo, el cristianismo latino, el cristianismo bizantino, si bien todavía estaban unidos, el Islam también estaba ya presente, pero él se convierte admirado por la belleza del culto cristiano, ¿no? De la celebración del culto cristiano. Y a San Vladimir, el Papa Juan Pablo II, que hemos mencionado anteriormente, también le dedicó no una carta encíclica, sino una carta apostólica, que entonces creo que se la sé a partir de la página 15 del texto que yo les dejé, de los textos que yo les dejé. Ahí tienen una imagen de Santa Olga, antecesora de San Vladimir, que bueno, gracias a ella se impulsó la conversión de San Vladimir.
y parte de aquella carta apostólica. Y quería leerles también algo de lo que dice San Juan Pablo II en esta carta. El carácter bizantino de esta herencia, ellos reciben la herencia bizantina, ¿no? Estos pueblos de la Rus, adquirió desde el comienzo una nueva dimensión. La lengua y la cultura cristiana se convirtieron en un nuevo contexto para todo aquello que hasta aquel momento encontraba su expresión bizantina en la capital del Imperio de Oriente y también en todo el territorio que se había unido a él a través de los siglos. A los eslavos orientales, la palabra de Dios y la gracia inherente les llegó también de una forma más cercana desde el punto de vista cultural y geográfico. Aquellos eslavos, acogiendo la palabra con toda la obediencia de la fe, al mismo tiempo deseaban expresarla en sus formas de pensamiento y con la propia lengua. De este modo, se realizó aquella particular inculturación eslava del Evangelio y del cristianismo, que enlaza y vuelve otra vez al tema, con la gran obra de los santos Cirilo y Metodio, los cuales desde Constantinopla llevaron el cristianismo en la versión eslava a la Gran Moravia y gracias a sus discípulos a los pueblos de la península balcánica. Fue así como San Vladimiro y los habitantes de la Rus de Kiev recibieron el bautismo de Constantinopla, el centro más grande del Oriente cristiano. Y gracias a esto, la joven iglesia hizo su entrada en el ámbito del rico patrimonio bizantino, así como de su herencia de fe, de vida eclesial y de cultura. Bien. Después les dejo este material para que después, cuando quieran, si quieren tranquilos, lo repasen. Habla de la fe y la cultura, ¿no? Y de la obra de evangelización que se llevó adelante en esa zona. La carta apostólica Euntes in Mundum. Entonces, un hecho muy importante cerrando el año 1000 es la conversión de estos pueblos. Me había referido anteriormente a otro pueblo que invadió el centro de Europa por esta época, que eran los magiares, los húngaros. También se van a convertir, también por obra de otro rey santo que se convierte al cristianismo. Todo eso ocurre alrededor del siglo X, del año 1000, que es San Esteban de Hungría. Y les dejé un texto también de un historiador de la iglesia muy importante, Bernardino Llorca, que se refiere a la conversión de San Esteban. Entonces ahí van a después, tranquilos, cuando tengan ganas, si quieren, indagar un poco más, adentrarse en estos personajes históricos tan importantes, algunos de ellos santos, y que un rol fundamental jugaron en la cristianización del viejo continente. Bien, entonces, rebobinando un poquito lo que hemos dicho, tenemos una Europa que se ha convertido al cristianismo gracias a la labor de los papas, de los monjes. Hay una invasión de pueblos que terminan convirtiéndose también al cristianismo, se conforma una casta guerrera, una nobleza cristiana que va a jugar un papel también muy importante, y en el este de Europa se va conformando este mundo bizantino, oriental, que definitivamente luego muchos de los pueblos del oriente, de los pueblos del este de Europa, no todos, pero van a terminar separándose cuando se produzca el cisma en el año 1054, con todas las peripecias que tuvo luego la historia, momentos de vuelta de unión, separación, algunas iglesias volvieron a unirse. Bien, ahora hablamos de invasiones, de conversión. Hay otro tercer elemento, tercer tema que quisiera tocar en esta segunda clase, que es una necesidad que tiene siempre la Iglesia a lo largo de la historia y que en estos siglos se vivió también en forma importante. Hay un axioma que dice Ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre necesitada de reforma. La Iglesia tiene que reformarse, no y siempre ha habido reformadores a lo largo de la historia de la Iglesia. Reformadores buenos, de acuerdo, que buscaban volver a las formas originales, a la forma auténtica, y pseudo reforma, los que se desviaron de esa necesidad de reforma. Lo tenemos en todos los siglos de la historia de la Iglesia prácticamente.
Y la iglesia de los siglos IX y X ciertamente estaba muy necesitada de reforma. Necesitada de reforma primero porque es una iglesia conformada por hombres y los hombres somos pecadores. Y en nuestra historia de vida personal sabemos que la gracia está peleando permanentemente contra la naturaleza caída y que con obras buenas en las que nos mueve la gracia al mismo tiempo llevamos también obras malas o se manchan con nuestras debilidades, y así como nosotros tenemos esa luz que viene de Dios y esas manchas que proceden de nuestras debilidades, en la historia de la iglesia pasa lo mismo, y hay santos y hay pecadores, y los santos a veces también tienen sus defectos personales con los cuales tienen que luchar, y aparte, la iglesia se va desarrollando en un contexto histórico, político, donde también muchas veces, como sabemos, en las estructuras sociopolíticas se mezcla la corrupción, se mezclan cosas que no están bien y terminan manchando o afeando e impactando en la historia y en la vida de la iglesia. Por lo tanto, se necesitaba una reforma. El mismo feudalismo del que hablamos anteriormente va a afectar a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia va a tener que acomodarse a una estructura en Occidente sociopolítica feudal, donde tiene un papel muy importante la nobleza, el poder laico, la figura de los emperadores en las zonas de Alemania, del Sacro Imperio, y bueno, muchas veces el poder del brazo secular, el poder de los emperadores, reyes, nobles, va a intentar meterse en las cuestiones internas de la iglesia o llevar la cuestión para donde a ellos les interese. A veces va a haber príncipes santos que van a incluso ayudar a ordenar la cuestión interna de la iglesia, a veces más que algunos jerarcas o clérigos, pero otras veces ocupándose de cuestiones que no les incumbían. Ahí hay como dos grandes defectos que podemos encontrar que se van dando en la historia de la iglesia, que es el césaropapismo, cuando el César, el emperador o el poder laico se mete en cuestiones religiosas, o el papocesarismo, cuando el pontífice o la autoridad eclesial está muy metido en cuestiones que tienen que ver con los poderes temporales. Es muy difícil marcar la divisoria más en una sociedad cristiana, se pueden llegar a surgir todos estos problemas, pero bueno, nunca hay que perder de vista que más allá de estos problemas es un gran valor el que la sociedad esté inspirada en principios cristianos, más allá de los problemas que a veces esta unión de los dos poderes puede generar. Bien, entonces, estábamos diciendo que la iglesia necesitaba, es más, la vida monástica, muchas veces las órdenes religiosas necesitan reforma. Sabemos, por ejemplo, de la reforma carmelitana en el siglo XVI que llevó adelante Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la orden de los franciscanos en muchos momentos de su historia. Bueno, no llegamos a ese periodo de tiempo, pero también la vida monástica, en este periodo, la vida religiosa se expresa a través de la vida monástica, de los monjes, muchas veces se relajaba, también los monasterios jugaban un rol importante sociopolítico tenían el papel del señor feudal, a veces había tierras, territorios que dependían de un monasterio, y la vida misma dentro del mismo monasterio a veces hacía necesaria una reforma. Y las reformas, en gran parte, procedieron, los impulsos reformistas, de monjes y de la misma vida monástica. Por ejemplo, por mencionar, y yo les dejo también los textos para que después los profundicen, tenemos un gran movimiento de reforma en el siglo X, que es el movimiento de Cluny, el monasterio de Cluny, que empieza una reforma monástica, que es una vuelta a la regla de San Benito, y que va a llevar adelante, y va a promover desde ese monasterio, se va a promover toda una reforma de la iglesia en este siglo X, que era un siglo bastante complicado y agitado, y esa reforma nace desde estos claustros monásticos. Pasado el siglo, y Cluny creció, se desarrolló, se fueron fundando monasterios de acuerdo a la reforma de Cluny,
pasa muchas veces, ¿no? En la historia de las órdenes religiosas, se fue perdiendo aquel espíritu inicial y fue necesaria una segunda reforma. Y entonces aparece en el siglo XI otro movimiento de reforma que es el cister, los monjes cistercienses. Siempre volviendo a la regla de San Benito, tal vez con mayor autoridad, con mayor hincapié en algunos puntos, así nace la orden de los cistercienses, que por ejemplo, una característica particular es que los cistercienses se diferencian de otras órdenes benedictinas en que ellos llevan hábito blanco. Entonces tenemos los monjes negros, los benedictinos, los monjes blancos, los cistercienses, que ya les digo, fundamentados todos en la misma regla de San Benito de la que hablamos en la clase pasada. Otro movimiento de reforma, tratando de volver un poco más a la vida ermitaña, combinando lo ermitaño con la vida en comunidad, pero mucho más austero, es la Cartuja, que también nace en estos tiempos. Lo hemos dicho en varias oportunidades, siempre el desarrollo de la vida monástica y de la vida religiosa tuvo un gran impacto también en la cultura y en la civilización. A partir del siglo XI se va a desarrollar toda una arquitectura muy rica, que es la arquitectura románica. Aparece en Europa, se empieza a poblar de catedrales y de abadías en este estilo arquitectónico, al que me voy a referir más detenidamente en la semana que viene, que es el románico, ¿no? Pero bueno, podemos ir relacionando movimientos de reforma, desarrollo religioso a partir de esa reforma, una profundización de la vida religiosa y también desarrollos culturales y de civilización. Por ejemplo, esta expresión del arte y de la cultura, que es la arquitectura románica. Bien, yo les comentaba que generalmente la reforma siempre vino del corazón monástico, ¿no? Hay un texto que les dejé al que quisiera volver, un poquito más atrás está, que es un texto de Rubén Calderón Bouchet, un libro que cité la clase pasada, y que es justamente nos muestra cómo el alma de esta civilización cristiana es el monacato, el alma monástica de Europa. Está en la página de la Europa cristiana, ¿no? En la página 22 de los textos que yo les dejé, justamente dice, lleva por título el texto lo extraje yo del libro Apogeo de la ciudad cristiana de Rubén Calderón Bouchet, lleva por título El alma monástica del occidente cristiano, un título que yo le puse al texto, ¿no? Porque son 2 páginas o una página que yo transcribí y le puse un título. Dice el texto: en la cristiandad fueron los clérigos en general, y particularmente los monjes, los encargados de ofrecer el modelo humano conforme al cual debía ajustarse en la medida de lo posible la existencia de los seglares. O sea que el monje es como el arquetipo, ¿no? Aquella figura que, si bien lleva un modo de vida muy particular, en su espíritu nos inspira a todos. El cristiano es el hombre a quien Dios llama a construir su reino. La conversión significa fundamentalmente un giro de la fuerza espiritual hacia Dios, volvernos hacia Dios, no es convertirse. No es posible entender su realidad psicológica fuera del cristianismo. Una idea del hombre caído en pecado original y rescatado por la pasión y muerte de Cristo le sirve de fundamento antropológico y religioso. No hay conversión sin caída previa. O sea, hay conversión porque ha habido una caída, nos convertimos aquí en Cristo, que nos ha redimido con su muerte y resurrección. Todo el cristianismo reside en la conversión. No sería posible pensar en una sociedad cristiana sin esta radical orientación del apetito, sin esta convertirnos a Dios. Los hombres llamados al servicio de Dios deben dar el ejemplo y servir de guía a todos los otros. O sea, aquellos que se han convertido, se han vuelto a Dios más
más radicalmente son los que nos sirven de guía. El alma ha sido hecha a semejanza de Dios. La similitud es la raíz de la espiritualidad, de tal modo que las funciones intelectuales del hombre son el camino natural del ascenso hasta Dios. O sea, nuestra inteligencia y nuestra voluntad ascienden a Dios. Ascender a Dios, decía Agustín, es entrar en el ámbito de la semejanza. Para que el sendero quede expedito, conviene purificar el alma espiritual de toda influencia sensible. Este acercamiento no es mero ejercicio de la razón, y mucho menos se trata de conjugar palabras teológicas. Es una experiencia existencial, una conquista de la propia vida, alcanzada en una serie progresiva de iluminaciones interiores. Como fruto de este ejercicio, de esta intensificación de la semejanza, se advierte la presencia de Dios en el fondo del alma. Parece ser, y nos arrimamos a este hastigo con curiosidad de profano, que la visión de Dios y el descubrimiento de la propia realidad son la obra de un mismo acto. Altura ardua de alcanzar, pero luego de lograda permite una observación del mundo de un ángulo más adecuado. Esto explica la serena seguridad del místico, en la exactitud de su punto de vista y aquel exceso de desdén con que considera las apreciaciones meramente humanas del orden real. O sea, aquel que lograba, que buscaba esa unión tan íntima con Dios, ese conocimiento profundo de Dios, sobre todo en su vida interior, era el monje, era el que le servía de guía a el resto de los cristianos. Bien, entonces decíamos que la Iglesia estaba siempre necesitada de reforma. Y justamente siguiendo este espíritu de reforma que movían estos movimientos monásticos, el Cluny en el siglo XI, es que surge un gran papa reformador en estos siglos. Así como habíamos hablado de San Gregorio Magno en el siglo V, VI, ahora en el siglo XI tenemos otro Gregorio, San Gregorio VII, que tuvo que lidiar con problemas serios en la iglesia de su tiempo. Ya habíamos hablado de la influencia del poder secular, del tema de las tierras, de tener un obispado, estar al frente de una vida significaba controlar tierras. Muchas veces esas tierras también, por medio de contratos feudales, de vasallajes feudales, dependían de algún otro señor temporal. Y bueno, había que tratar de separar la función del obispo del poder temporal dentro de lo posible. Y aparte, se daba una serie de problemas serios, a veces relacionados con esto y a veces no, en la forma de vida de muchos clérigos. ¿No? Había tres grandes problemas en aquellos siglos. Uno era la simonía, viene de Simón el Mago, ¿no? Un personaje de los Hechos de los Apóstoles, que era el comprar los cargos eclesiásticos. Otro era el nicolaísmo, que era que muchos clérigos que no tenían vocación y tenían ese cargo por una cuestión de beneficio personal o porque, por herencia, convivían muchas veces con una mujer, no se cumplía el celibato, y el nepotismo, se trataba de acomodar a los parientes en los lugares puestos de la iglesia. Entonces, bueno, contra todo esto tuvo que luchar Gregorio VII, tratar de promover una gran reforma, también contra un emperador de esa época que era Enrique IV, un emperador del Sacro Imperio Romano, que se atribuía el poder de designar a los obispos, cosas que Gregorio va a tratar de separar la designación de los obispos del poder secular. En ese momento todavía el poder secular tenía mucho peso en la designación de los obispos. Hubo un enfrentamiento muy importante, Gregorio excomulga a Enrique. En ese momento la excomunión era una cosa muy seria porque todos los vasallos quedaban liberados del juramento de fidelidad al emperador. El emperador entonces hace un viaje a Canosa, que era donde estaba en ese momento residiendo el Papa, se humilla delante, hay un hecho muy importante, la humillación de Canosa. Es todo un acting en realidad para conseguir que el Papa le perdone,
Pero una vez que el Papa le perdona, levanta la excomunión, vuelve un poco a las andadas, Enrique IV. Finalmente el conflicto se va a solucionar más adelante con otro Papa y con otro emperador, lo que se conoce como el Concordato de Worms, donde, bueno, se termina estableciendo que el que entrega el báculo y el anillo al obispo es el Papa, si bien todavía la elección dependía del colegio catedralicio y a veces el colegio catedralicio podía estar controlado por los poderes temporales. Pero bueno, más allá de toda esta situación, lo importante es que hay todo un movimiento de reforma muy importante. Siempre, la iglesia siempre reformando, o sea, más allá de los defectos, de los errores, de los problemas serios y gruesos que podemos ver, siempre está esa santidad, estos sectores que promueven la reforma de la iglesia y tratar de solucionar los problemas que se plantean en el seno, en el interior de la iglesia. Y estamos entrando ya en el siglo XI. El siglo XI, este es un problema ya típico del siglo XI, un siglo complicado, como puede ver, es el siglo que se produjo el cisma de Oriente, el siglo en el que en Occidente el Papa tiene problemas, no solamente ha tenido problemas con el Oriente, sino con el mismo emperador de Occidente, se promueve toda una reforma, hay vientos de cambios, de querer mejorar la vida eclesial, espiritual, religiosa, se desarrolla una civilización cristiana cada vez más importante, hablamos del románico, y bueno, se inicia una etapa nueva, que voy a comenzar a desarrollar más detenidamente la semana que viene. Me voy a referir a los siglos XI y XII, un periodo que ya se conoce como la Baja Edad Media, la Edad Media en su plenitud, que va a alcanzar su punto, según algunos historiadores, más importante en el siglo XIII, que va a ser otra clase dedicada al siglo XIII, con unas peculiaridades muy particulares, y que luego decaerá en los siglos XIV y XV. Ya lo vamos a ir tratando eso con más detenimiento. Como para ir cerrando los temas desarrollados en la clase de hoy, quería tomar un texto que está al inicio en realidad, pero que me sirve de cierre, que está en la página 7, y que es un poco como un resumen de las cosas que estuvimos diciendo, y un resumen de estos siglos, ¿no? Lleva por título El final del primer milenio y la cristianización definitiva de Europa. O sea, cerramos un poquito todo esto alrededor del año 1000. ¿No? Del 1000 y un poquito avanzamos un par de décadas en el año 1000. Como hemos estado viendo hacia finales, o sea, esto recapitulo todo, vuelvo un poco para atrás. Como hemos estado viendo desde la clase anterior, hacia finales del siglo IV, el Imperio Romano, sobre todo gracias a la obra de los emperadores Constantino y Teodosio, se convierte al cristianismo, primer momento. El imperio se convirtió, así, tanto en Occidente como en Oriente, en la estructura política que asumió la defensa de la Iglesia. El mundo cristiano pasaba a tener dos cabezas, una temporal y otra espiritual, con los problemas que vimos que eso trajo. Pero bueno, recuerdan ustedes lo que habíamos hablado del catejón o el catejon la semana pasada, ¿no? Ese poder temporal también hace de defensa y ayuda al poder espiritual. Una temporal y otra espiritual, cada una en su ámbito, aunque tantas veces en la historia reconocer esta distinción se hizo muy complicado. Desarticulado el imperio en Occidente a partir del siglo V, lo vimos la semana pasada, y fragmentado en varios reinos romanos germánicos, la herencia de la antigua Roma fue tomada por los francos, primero por Clodoveo en el siglo V y luego por Carlomagno, quien en el año 800 restaura en Occidente la dignidad imperial. Mientras los reyes francos consolidaban la estructura política de la Europa cristiana, los monjes llevaban a la fe a las tribus paganas que habitaban más allá del Rin, a los germanos. La acción misionera vino del norte, de las Islas Británicas, donde un siglo antes habían estado evangelizando los monjes enviados por el gran Gregorio I, sobre todo San Agustín de Canterbury. Justamente
al mundo germánico ya cristianizado, iba a pasar la corona imperial en el siglo IX. O sea, es como un repaso de lo que ya dijimos. Espero no generar confusión. Estoy como repasando todo lo que ya dijimos, arrancando desde la clase pasada. El Imperio Romano, los francos, los germanos, los monjes, el Papa, Gregorio I, y así se va conformando la Europa cristiana. Ahora viene lo que vimos hoy. Durante los siglos IX y X, la Europa cristiana sufrió las invasiones de sarracenos, normandos, magiares y eslavos. Finalmente, el cristianismo triunfaría. En el occidente de Europa, hacia el año 1000, normandos, húngaros y ya un poco más al este, eslavos, terminarían abrazando la fe. Pero la amenaza permanente del Islam iba a continuar. Vamos a ver, la clase que viene, a partir del siglo XI, comienza eso que llamó las cruzadas, esta permanente presión del mundo musulmán, que también tiene sus variedades, no es unívoco el mundo musulmán, ¿no? Ni mucho menos, tiene un montón de grupos hay. Y justamente el siglo XI va a ser el siglo de las cruzadas, porque cuando se convierte el Islam, un pueblo bastante complicado y agresivo que fueron los turcos seljúcidas. Pero de eso vamos a hablar la semana pasada. Entonces cerramos con un texto de este gran historiador Hirar Belloc, que ya mencioné la semana pasada. La sociedad cristiana, ya hacia el siglo XI, había entrado gradualmente en un periodo estático, pero estático en el sentido de estable. Se había transformado en una cosa organizada, ya convertido el cristianismo, el occidente de Europa se va organizando, una cosa organizada cuyas reglas de vida constituían un sólido andamiaje, que habrían de conservar el carácter y la forma de todo el conjunto a través de la futura expansión del conocimiento y de la energía. O sea, este mundo cristiano que se va conformando en el occidente de Europa, ya lo tenemos prácticamente consolidado en el siglo XI, lamentablemente separado del Oriente, con todos sus problemas, sus necesidades de reforma, sus divisiones entre poder político y espiritual. Sin embargo, es un mundo cristiano, es una civilización cristiana que va a producir cultura cristiana. Los valores, el conocimiento, el arte, está impregnado de estas raíces cristianas. Y esta búsqueda, de lo que decía el texto anterior de Calderón Buche, de la unión del alma con Dios, de expresar esa búsqueda de la conversión y de la unión con Dios. Debido a esa estabilidad y al conjunto de costumbres tradicionales consagradas en el espíritu de todos los hombres, pero sobre todo debido a la religión universalmente aceptada, con su liturgia omnipresente. La semana pasada había hablado de que esta cultura que produce esta civilización es una cultura cultual, gira en torno a una religión que se expresa en el culto, en la liturgia. Los monjes ponían en el centro la vida de oración y en el centro de su oración la liturgia. Entonces, su liturgia y su filosofía, toda la cosmovisión que explicaba la caída del hombre, su llamada a la santidad, la relación con lo divino. Debido a esas cosas, a fines de todo este periodo, el alma de Europa tenía un soporte fijo. Estos principios, esta fe que se expresaba en su liturgia, en su teología, en su filosofía, en su arte, le va dando forma a esta civilización cristiana que se va conformando y que va adquiriendo rasgos muy particulares ya hacia el siglo XI. A partir de la semana que viene me referiré al siglo XI y XII más detenidamente. Esto es un poquito lo que preparé para hoy. Así que bueno, no sé si me están escuchando. Sí, profe, muchas gracias. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, se escuchó bien. Bueno, me alegro mucho que se haya escuchado. Sí, muy bien.
Ahí vi que apareció un texto con alguna pregunta, pero no la llegué a leer. Sí, dice, pregunta, bueno, dice, profesor Javier, felicitaciones, una muy clara exposición. Dice, con los moros, árabes, sarracenos, ¿no se intentó la conversión? ¿Simplemente se los combatió? O sea, en realidad, todavía más que combatirlos, que sí se los combatió en tiempos de cuando irrumpen en la península ibérica o cuando irrumpen más allá de los Pirineos, ¿no? Cuando entran en el corazón de la Galia, en tiempos de los merovingios, lo que habíamos visto en la clase pasada. Si bien todavía estos musulmanes no eran los turcos, que los que vamos a hablar la semana que viene, son pueblos muy agresivos. En realidad lo que hace la Europa cristiana más que combatirlos es defenderse de ellos, ¿no? Y que tienen una fe monoteísta muy fuerte y no es nada fácil convertir al Islam, a un musulmán al cristianismo, ¿no? Ellos no pueden entender. Después vamos a ver que San Francisco va a intentar viajar este, a, a convertir a algún sultán musulmán. Pero eso lo vamos a dejar para cuando veamos el siglo XIII. Pero es una fe monoteísta muy férrea y que nace, Islam luego en una de sus obras dice, de una herejía cristiana, ¿no? Porque cuando Mahoma empieza a predicar el cristianismo estaba muy influenciado por ciertas corrientes heréticas del cristianismo y toma el monoteísmo, también del judaísmo, pero es un monoteísmo muy férreo, donde la Trinidad no la entienden, una religión que nació ya no como la religión cristiana convirtiendo, sino conquistando, sobre todo, su forma de expansión ha sido la conquista militar, sobre todo, tienen incorporado el concepto de la yihad, de la guerra santa, como una cuestión prácticamente. Entonces es muy complicado convertir, digamos, a un musulmán. Y los lugares cristianos donde ellos han entrado, lamentablemente, eran culturas, sectores de la civilización cristiana muy ricos culturalmente, que habían jugado un papel, estoy pensando en Egipto, por ejemplo, muy importante en el cristianismo antiguo, y que terminaron arrasando y terminaron convirtiendo a aquellos pueblos cristianos al Islam, ¿no? Incluso en la misma península ibérica. Por lo tanto, bueno, por este momento es un poco complicado convertir a estos pueblos con este monoteísmo tan particular, y era mucho más fácil convertir a pueblos paganos, por ejemplo, que venían del paganismo. Bien, buenísimo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, puede activar el Sí, micrófono. sí, buenas noches, Javier. Una pregunta. Cuando se hace el cisma de Oriente y Occidente, nosotros los cristianos elegimos el Papa por un cónclave. ¿Cómo hicieron los ortodoxos? ¿O los nombró el Estado? Claro, bien. Digamos que en esa época todavía el cónclave no existía. Dentro de las reformas que se van a promover a partir de San Gregorio VII, de los papas que vengan después, es como para darle más, digamos, resguardo a la elección de algo tan importante como la elección de un papa, si bien siempre ha habido presencia de los sectores políticos. Pero el cónclave no existía todavía en ese momento. Generalmente se elegían en la primera mitad del primer milenio, los obispos, los cargos eclesiásticos eran elegidos por digamos, las comunidades cristianas, por el clero. Se dice el clero y el pueblo, en realidad el pueblo representado por sus dignidades más importantes, había influencia de los poderes políticos, evidentemente, pero eran elegidos de ese modo, los obispos, incluso el mismo papa. Entonces, para poder preservar la elección papal, después se establece el cónclave, ¿no? Que se crean los cardenales, que van a ser los encargados de elegir el papa, y se encierran con llave, no con cónclave, para, bueno, preservar esa independencia que se va a buscar de la elección papal. Igualmente, esto es un detalle, no sé si lo conocían, pero hasta los tiempos de San Pío X se elegía el Papa
pero el emperador del Sacro Imperio, o en ese momento era el emperador del Imperio Austrohúngaro, tenía poder de veto de la persona elegida como papa. Justamente había sido elegido un papa que fue vetado por el emperador allá al principio del siglo XX, y en lugar se eligió San Pío X. Y San Pío X es el que finalmente termina de, digamos, anular este poder de veto que tenían los emperadores. Igual después cae el Imperio Romano, el Imperio Austrohúngaro, el último emperador, Carlos de Habsburgo, que fue beatificado por Juan Pablo II, un hombre muy santo, muy cristiano. Pero bueno, hasta ese momento incluso existía ese poder que tenía, digamos, el poder temporal. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer preguntas. ¿No? Vamos. Ya agradecían en algunos mensajes. Que bueno, gracias nuevamente, profesor, por la clase, la verdad que es muy clara. No sé si está ahí mi compañera Yuri, si quiere finalizar la oración, con la oración, compartirla. Sí, buenas noches. Leo la oración porque se me dificulta compartirla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre atentos en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenísimas gracias. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Gracias a todos por Muchas gracias. haberse sumado. Los esperamos entonces el miércoles que viene para la tercera clase. ¿Verdad?